Capítulo 21. Era de familia. Cuando tenía 7 años, mi madre casi se muere y yo, la mayor de 3 hermanos, fui enclaustrada durante la mayoría del curso escolar. Hasta entonces yo había sido una niña delgada y asmática que no tenía ningún interés por la comida. Durante la enfermedad de mi madre estuve viviendo con 3 familias distintas y gané tanto peso que cuando volví a casa mi familia me apodó la bola de mantequilla. Crecí en una zona rural del medio oeste de Estados Unidos que nunca llegó a salir de la depresión. Los baptistas de la franja bíblica de Estados Unidos y mi familia por ambos lados se podían dividir en 2 grupos: las mujeres con mucho sobrepeso, que eran comedoras compulsivas, y los hombres muy delgados, que eran alcohólicos. Naturalmente que yo me identificaba más con las mujeres, especialmente con mi enorme abuela diabética con la que creía que compartiría mi destino. Nunca tuve una relación estrecha con mi madre porque ella no podía manifestar su amor y me criticaba constantemente, pero a los 13 años yo me hice amiga de una vecina adorable que me manifestó por primera vez un sentimiento de aceptación. Ella era obesa, igual que mis parientes. Durante los años que yo pasé en casa, mi madre me obligaba a hacer dietas extrañas o imposibles para perder peso. Durante mi adolescencia tenía una talla de 42 o 44, pero mi madre me hacía sentir tan sumamente gorda y fea que yo no veía la diferencia entre esta talla y la 56 que llegué a tener. Durante la universidad fui capaz de mantener un peso estable y normal hasta el último año, cuando empecé a tener relaciones sexuales. Aquello provocó en mí una reacción de ansiedad y llegué a pesar 82 kilos en unos meses. Con aquel peso sentía que era el fin del mundo y por primera vez hice dieta voluntariamente, y mientras tanto dejé de comer y perdí peso rápidamente. Al año siguiente fui a un colegio de graduados en el este. Me sentía tremendamente sola porque no lograba encajar en el ambiente tan sofisticado que había. Así que me volví un poco promiscua. En un año pasé de la talla 42 a la 48, y ese fue el principio de unos años de infierno, porque no volví a recuperar mi talla ni a sentirme como una persona normal hasta que fui a comedores compulsivos anónimos a la edad de 35 años. Los años siguientes estuvieron marcados por una depresión y odio a mí misma, y engordar así un montón de kilos. Así que estuve casi 10 años en terapia para la depresión. Siempre creí que comía porque estaba deprimida y era incapaz de admitir que lo que ocurría era al revés, porque estaba deprimida porque comía. Yo comía de camino a la terapia, a la salida, y casi nunca hablaba del peso o de la comida con mis terapeutas. Solo hablaba de eso cuando estuviera a dieta, y solo cuando yo conseguía estarlo durante más de 2 semanas. La negación era mi mejor arma. Las dietas que yo probé eran las dietas que todo el mundo hace. Una vez hasta tuve una grapa en la oreja que me puso una osteópata, un acupuntor, que me dijo que me tocara la oreja cada vez que quisiera comer. La mayoría de las veces lo hacía después de haber comido, así que no me ayudó mucho. Nunca he tomado pastillas adelgazantes, me consideraba demasiado buena y pura y antidrogas para eso. Así que seguí drogándome diariamente con azúcar y engordando. Podía perder 20 kilos en 6 semanas si me lo proponía, pero sabía que eso iba acompañado de engordar 30 kilos en la cuestión de unos meses, poco a poco. Y me rendí también poco a poco a no hacer más dieta. Empecé a interesarme por la astrología y me convencí a mí misma de que mi carta astral me mostraba que estaba condenada a ser gorda para siempre. Aparentemente mi vida iba bien y vivía en una casa adorable y estaba saliendo con un hombre encantador y sensible que me amaba y que tenía mi primer libro a punto de publicarse. Había conseguido el orientar mi carrera de tal modo que pudiera trabajar en la casa la mayoría del tiempo como siempre había querido, pero me daba atracones y estaba engordando. Cuando yo llegué a los 130 kilos, intenté suicidarme. La gota que colmó el vaso, a lo que me llevó a Comedores Anónimos, fue el último vistazo a mi carta astral, porque todo indicaba que se repetirían las mismas condiciones que 12 años antes me habían llevado a engordar 45 kilogramos, y yo estaba en un atracón de pesar 140 kilos.
Hice un último intento de dieta y me dije a mí misma que si no funcionaba debería ir a comedores compulsivos anónimos y como me había sugerido así una amiga mía. Lo extraño es que aunque amaba a Alcohólicos Anónimos porque era una muy buena amiga mía y se estaba recuperando del alcoholismo y me llevaba a algunas reuniones, Comedores Anónimos me sonaba poco alentador. Alcohólicos Anónimos me había impresionado y había empezado a absorber un poco de su filosofía, pero aún así estaba segura de que Comedores Anónimos no me haría ningún bien. Cuando fracasé en mi último y desesperado intento de dieta, me di mis últimas vacaciones de atracón y a principios de enero me fui, en medio de una tormenta de nieve, a mi primera reunión de Comedores Anónimos. Yo no fui uno de esos miembros que cogen la abstinencia al momento. Mi reacción emocional durante las primeras semanas fue como darle rienda suelta a un ciclón de dolor. Aquello significaba hacer frente a todos los sentimientos que había ocultado con la comida, como por ejemplo la ira, la soledad, el deseo, y lo que era decir sí a los demás cuando yo quería decir en realidad no. Me resistí tercamente a tener una madrina. En este aspecto, la imagen de mi madre, que era controladora y dominante, y sus dietas forzadas me producían una gran desconfianza. Seguí hablando sobre este tema en las reuniones y cómo me habían sugerido, y con el tiempo así empecé a tener más paz con este tema, y a los 2 meses de estar en el programa yo volví a mi habitual pérdida de 20 kilos y me di cuenta de que necesitaba una madrina si quería mantener lo que el programa me estaba regalando. Finalmente, mi poder superior empezó a cansarse de mis vaivenes y me dio, así, que una de las compañeras que había estado observando mi lucha con la comida me preguntara si es que quería que fuera mi madrina. Yo le dije que sí con bastante miedo porque tenía pinta de ser muy estricta, pero en una semana conseguí mi abstinencia. Perdí peso a un ritmo increíble, 50 kilos y 12 tallas en 9 meses. Tengo que admitir que estaba más cómoda con mi nueva forma de comer que con mi nuevo cuerpo y mi nueva identidad. Con todo lo que había soñado que pasaría cuando yo tuviera una apariencia normal, ahora que la tenía estaba muerta de miedo. Pasar de la talla 46 a la 44 fue un momento de crisis total porque era como pasar la frontera entre ser una persona gorda y rara y una persona normal. La gente me decía que debería estar contenta, pero yo no podía. Durante aproximadamente un mes me sentí incómoda, descontenta y asustada, y descubrí que tenía miedo a los hombres y que me aislaba emocionalmente de los demás dentro y fuera del programa. Hice frente a esa situación de crisis tal y como había hecho con las demás crisis desde que entré en Comedores Anónimos, porque las crisis ya no me detienen, porque estoy abstinente. Trabajé el programa con ese doble de ahínco y no había una herramienta que no utilizara, así que iba a más reuniones y me aseguraba de identificar y enfrentarme a aquello que más me molestaba. Me ayudó y escuchaba en las reuniones los testimonios como si mi vida dependiera de eso, porque así era. Escuchaba sobre todo aquellos testimonios con los que me sentía más identificada y me dirigía a ayudar con la velocidad de la luz a aquellas personas que habían recaído, porque eso también me podía pasar a mí si yo no aprendía de los errores de los demás. Hacía llamadas a otros compañeros y rezaba para pedir a Dios que me guiara y escribía cómo me sentía y lo compartía con otros compañeros. Era como ir quemando mis viejas actitudes en una hoguera, y mientras se consumían rezaba para poder cambiarlas. Cuando aplico todos los aspectos del programa a una crisis y confío en que esto también pasará y que no es para toda la vida, la crisis pasa. Cuando me vienen pensamientos relacionados con la comida, me los tomo como sentimientos y no son órdenes. De hecho, gracias al programa yo he aprendido que muchas veces me forzaba a comer cuando ni siquiera quería comida. Muchas veces he comido porque yo tenía sed. Me he dado cuenta de que cuando me estaba dando a trancones, ni siquiera me gustaba la comida, y el hecho de tener que acabármela suponía una tortura. Ahora intento que mis comidas sean agradables y serenas, y antes de comer hablo con Dios y le digo, Dios, gracias por esta comida tan bonita y gracias porque puedo comer una cantidad normal. He aprendido a conformarme con mi nuevo cuerpo y con mi nueva identidad.
Ahora cuando la gente me dice que debería estar contenta, puedo decir casi cantando que lo estoy. Todavía hoy me sorprendo al mirarme en un espejo o en una cristalera, y muchas veces me entran ganas de llorar cuando yo me doy cuenta de que quepo en una talla mediana. Jamás he vuelto a odiarme a mí misma por ser un monstruo. La atención por parte de los hombres es algo que me sorprende y me halaga. Me he acostumbrado a todo esto. Pero yo no soy condescendiente, solo estoy cómoda y muy agradecida. Tengo una vida que vivir, en lugar de seguir siendo una muerta en vida. En cierto sentido, los cambios del cuerpo, tan maravillosos como son solo superficiales. El regalo más importante del programa es una manera de enfrentarme a la vida. Las personas compulsivas solo conocen una forma de enfrentarse al estrés. Para los alcohólicos es beber. Para los comedores compulsivos es comer. Ante cualquier problema, comemos. Nos ayuda demasiado, pero no sabemos qué hacer. Ahora, ya sé qué hacer. Yo trabajo el programa y eso me ayuda de una manera en que la comida nunca ha sabido, ni podrá. No solo me siento mejor al instante, sino que mi vida mejora también. Es un sentimiento maravilloso.